Bien, vamos a hablar acerca de los tipos de fuerza. Coloquemos como título, tipos de fuerza. ¿Ok? En los tipos de fuerzas, para la ley de Newton, a nosotros ahorita mismo nos van a importar 4 fuerzas. La fuerza que ejerce el peso, la fuerza que ejerce la normal, la fuerza de fricción y alguna fuerza externa que se le esté aplicando al objeto que va en movimiento. ¿Ok? Eso es lo que nos va a nosotros importar. Vamos a empezar a hablar acerca de cada una de las fuerzas. Vamos a comenzar con lo que es el peso. ¿Ok? Hablemos del peso. El peso se va a denotar con una letra W. Y vamos a colocarle a esa W, en la parte de arriba, una flechita indicando que el peso es un vector. ¿Ok? ¿Cómo conseguimos el peso? El peso va a ser igual a la multiplicación de la masa por la acción de la gravedad. ¿Ok? ¿Cómo vamos a encontrar entonces el peso? La masa por la gravedad. Y siempre recordando que la gravedad también es un vector, ¿verdad? Va en sentido hacia abajo, ¿verdad? Ok. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de peso, hay a veces vocabularios que nosotros no los tenemos correctos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ese aparato y se quieren medir la masa corporal de su cuerpo, ustedes echan su quetzal, ¿sí? Y sale el ticket, ¿verdad? Ah, ¿y cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? 75 kilogramos. Y entonces, o sea, no podemos decir que ese es el peso, porque si nosotros decimos que es peso, esos 75 kilogramos que salieran ahí, hay que multiplicarlos por la gravedad. O sea, si esa masa que ustedes sacaron en ese ticket lo multiplican por la gravedad, eso sí es peso, ¿ok? Pero si ustedes no lo están multiplicando por la gravedad y se lo están dando en kilogramos, simplemente me están hablando de su masa corporal, ¿sí? Entonces, cuando uno va a esos aparatos, no se dice voy a ir a pesarme, se dice voy a ir a amasarme. Ese es el término correcto. Y ustedes pueden comprobarlo en el ticket, dice masa corporal, dice, no dice peso, dice masa corporal. Y si dice peso, o sea, esa máquina, pues no, el que lo hizo, pues, ¿para qué? No nos sirve, no tiene conocimiento de nada. Y además, el peso, como es fuerza, ¿qué unidades va a tener? ¿Qué unidades tiene el peso? El peso está en newtons. ¿Ok? Y alguna vez ustedes han visto, ay, mi peso fue de 75 newtons. ¿Han visto alguna vez eso ustedes? No. Ustedes lo miran en kilogramos. ¿Por qué? Porque les están dando la masa, nada más. Entonces hay que cambiar nuestros vocabularios y saber qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Bien, para saber entonces las unidades del peso, observamos que la masa, en el sistema internacional, obviamente, hay que la masa tiene kilogramos y la gravedad tiene metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué dijimos que formaba esa multiplicación de unidades? Los newtons, ¿ok? Entonces las unidades del peso son los newtons. ¿Ok? Unas pequeñas características aquí del peso. Es un vector. Es un vector. Esa es la primera característica, es un vector. ¿Por qué? Porque tiene dirección y tiene un sentido, ¿verdad? Es un vector. Otra característica, siempre va hacia abajo. Ok, pequeños ejemplitos aquí. Siento una masita que está aquí. Sí, si yo tengo esa masita, nuestro peso va
desde el punto medio de la figura, ¿sí? O desde el centro de gravedad, o desde el centro de masa, hacia abajo. Entonces, en esta dirección siempre va a ir el peso. ¿Y qué pasa si tuviéramos un plano inclinado? Si estuviéramos en un plano inclinado, pasaría lo siguiente. El peso siempre va desde el centro geométrico de la figura hacia abajo. ¿Ok? El peso aquí iría en esta dirección. Siempre va a ir hacia abajo. O sea, no importa si estamos en un plano inclinado o si estamos en una horizontal, el peso siempre va para abajo. ¿Ok? Pero resulta que tal vez a veces el plano inclinado no está así, sino que está así. Obviamente tiene que tener un ángulo de elevación. ¿Qué pasa si estuviera así? El peso va desde el centro geométrico hacia abajo, siempre. ¿Ok? Pero ¿qué pasa aquí para hacer nuestros diagramas de cuerpo libre? ¿Va? Si ustedes ponen un plano cartesiano aquí, van a poner al eje de las X y al eje de las Y. Es decir, que su plano cartesiano lo van a rotar para que tenga esta forma, ¿va? Pero ¿qué pasa con el peso? El peso no va a estar en Y no va a estar ni en X. Entonces, este ángulo de elevación aquí se va a compartir en la parte de arriba y en base a la trigonometría vamos a poder encontrar la componente del peso en X y la componente de peso en Y. Pero eso lo vamos a hablar en los problemas. ¿Ok? Entonces, cuando sucede esto de planos inclinados, el peso lo vamos a tener que sacarle sus componentes, ¿verdad? Y para eso vimos vectores al inicio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Queda claro lo que es el peso, chicos, hasta el momento? Muy bien. Vamos con la siguiente fuerza. Hablemos un poco de la fuerza normal. Voy a borrar. Hablemos de la normal. Hablemos de la normal. La normal se denota con la letra N, ¿sí? Sé que las unidades de las fuerzas son newtons, pero la normal también se denota con la N, ¿verdad? Así que hay que tener un pequeño cuidado cuando estamos hablando de unidades y cuando estamos hablando de fuerza. Bien. La fuerza normal es un vector, ¿sí? Y podemos colocar ahí unas características. Es un vector. Es un vector. Siempre va perpendicular a la superficie de contacto. ¿Es un vector? Sí, es un vector porque tiene dirección y sentido. Siempre va perpendicular a la superficie de contacto, ¿ok? Si el cuerpo está en equilibrio, si el cuerpo está en equilibrio, la normal es igual al peso. Ahí está. Es un vector, siempre va perpendicular a la superficie de contacto, y si el cuerpo está en equilibrio, la normal es igual al peso. ¿Ok? En la mayoría de casos va a ser igual al peso, la normal. ¿Ok? Ejemplitos ahí de cómo podemos tener la normal a veces en problemas. Si nuestro plano está horizontal. ¿Ok? Si tenemos así nuestra figura, bueno, pues la normal siempre va a ir desde la superficie de contacto
hacia arriba de una manera perpendicular. ¿Qué significa? Que siempre tiene que ir a 90 grados. Y ese es el valor de la normal. Siempre es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos un plano inclinado? Si nosotros tenemos un plano inclinado, tenemos acá nuestro bloquecito, ¿sí? Ahora tenemos un plano inclinado, como ya les dije, que abajo hay una superficie, aquí tiene que haber un ángulo, ¿verdad? Para que exista la inclinación. Pero ¿hacia dónde va la normal ahí? La superficie de contacto es esta línea que tenemos acá, y dice que es perpendicular. Entonces, esa va a ir también perpendicular a la superficie de contacto. Siempre. ¿Ok? Prácticamente esa siempre va a ir en Y positivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto es lo mismo si el plano está así o si está del otro lado del plano, ¿verdad? Siempre va a ser perpendicular. Y el otro caso que puede suceder es, por ejemplo, si está la pared, nuestro bloquecito está así. Si nuestro bloque está así, obviamente para que se mantenga ahí pegada a la pared, pues tiene que existir una fuerza que mantenga ahí, como que yo tenga la caja así en la pared, ¿verdad? Pero la pared, ¿qué está haciendo también? Una fuerza que le vamos a llamar nosotros normal. Fuerza de la normal. Y si se dan cuenta, siempre va a ser perpendicular a las superficies donde está el contacto del objeto. ¿Preguntas con la normal, chicos? ¿Estamos entendiendo? Ok. Ahorita solo defino lo que es la fricción y ya podemos finalizar la sesión y hablar de problemas en las otras clases. No les digo que voy a hacer un problema ahorita porque no me va a dar tiempo, ¿verdad? Llevas un poquito de proceso, ¿verdad? Bien. Voy a borrar acá y ahora coloquemos la fuerza de fricción o la fricción, ¿ok? Espero que lo que hayan leído esté un poquito en concordancia con lo mío, ¿verdad? Si lo leyeron y se tomaron el tiempo de buscarlo, obviamente. Porque esa era la idea de la investigación. Bien, Pamela, ¿qué es la fuerza de fricción, Pamela? O para ti, ¿qué entendiste que es la fuerza de fricción? Sí le dije, profe, pero no me recuerdo. Déjeme abrir mi documento. Ay, Pamela. Bien, más tarde no tengas pena, pero por favor, si hacemos la investigación es para comprender las cositas, ¿verdad? Jason, la fricción. Es, si no estoy mal, es aquella fuerza que tiene un impacto con otra masa, pero esa masa detiene el otro cuerpo. O sea, al momento de que se hace la fuerza, ¿sí lo entendí yo? Ok, sí está bien, pero tal vez como que no lograste explicarlo bien. Perdón. La fricción es aquella fuerza que va contraria al movimiento, ¿ok? Es la que hace que se frenen las cosas. Es el ejemplo que yo les decía, ¿verdad? Si hay una caja en el suelo y yo vengo y la tiro, obviamente solo le di una pequeña fuerza, ¿va? Y esa caja obviamente se va a mover, pero va a llegar un instante en el que la caja se va a detener. ¿Por qué se detuvo la caja y no siguió de largo? Ah, porque existe entre el piso y entre la caja un contacto y en el cual existe la fricción. ¿Estamos de acuerdo? Muy Sí. bien. Por ejemplo, fíjense, pues, ustedes no pueden ver aquí, pues tengo una silla aquí abajo. Escuchen, pues, me dicen si se escucha el roce con el piso. Escuchen. ¿Escucha el roce con el piso? ¿Ok? Bueno, pues ese sonido, ¿quién creen que es? Ese sonido que está viendo ahí, ¿quién es? La fricción. ¿Ok?
ese sonidito que escuchamos ahí al momento de jalar algo, o cuando usted está jalando su cama, ¿va? Que rechinan las patas en el piso. Es porque ahí está actuando la fricción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuántos de ustedes también, pues, no ha caminado por superficies donde están inclinadas? ¿Sí? O incluso para bajar, ¿va? A veces están inclinadas las situaciones y tenemos que bajar bien despacito. Ok, ¿quién es la que, a quien le acreditamos aquello de que no nos caigamos? ¿A quién se lo acreditamos? A la fricción, ¿no? ¿A la fricción? Si no hubiera fricción, de verdad, es seguro golpe ahí, ¿verdad? ¿Ok? Obviamente, esta fuerza de fricción va a cambiar conforme como son las situaciones en el contacto, ¿verdad? Porque la fuerza de fricción en el hielo no va a ser la misma que si usted está caminando en arena, ¿sí o no? Allí en el hielo, si pone el pie y ya se para atrás. ¿Ok? Entonces quiero que entendamos eso. Bien. La fuerza de fricción la vamos a denotar como F sub F. Sí, ya sabemos de qué es fuerza de fricción. En otros libros hay otros tipos de nomenclatura. Nosotros la vamos a tomar como fuerza de fricción de esa manera. Bien, la fuerza de fricción se obtiene de la siguiente forma. Fuerza de fricción va a ser igual a mu por la normal. ¿Ok? La formulita de la fuerza de fricción es mu por la normal. ¿Ok? La normal, ya platicamos de la normal, ¿verdad? Ok, si yo quiero conocer entonces la fuerza de fricción, tengo que conocer la normal y tengo que conocer el valor de mu. M-I-U, mu. ¿Ok? ¿Qué es mu? Los que investigaron, ¿qué es mu? En su investigación lograron ver qué es mu. ¿Les apareció qué es mu? A mí solo me aparecieron los tipos de fricción, la fricción estática y la fricción dinámica. Ahí está. Ahí está. Miren. Mu se le conoce como coeficiente de fricción o de rozamiento. Y se denota con la letra griega mu, coeficiente de fricción o de rozamiento. ¿Ok? ¿Qué es el coeficiente de fricción? Ok. Si yo multiplico el coeficiente de fricción por la normal, yo obtengo la fuerza de fricción. Ok, pero fíjense de que este coeficiente que está aquí puede ser estático o puede ser cinético. Bien, pero primero que nada, observemos qué es el coeficiente. Bien, el coeficiente de fricción es, por ejemplo, si yo tengo acá mi almohadilla y vemos la superficie, es de madera, ¿ok? Y esta superficie del marcador es de plástico, ¿ok? Y entre estos dos objetos, ¿sí? Es decir, esta parte rugosa de los objetos es la que me va a dar el coeficiente de fricción, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? El coeficiente de fricción es un numerito que me define como que la rugosidad de los objetos que están ahí en contacto. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, el coeficiente de fricción va a ser más grande si ustedes están caminando entre la tierra, entre el piedrín, obviamente, ¿va? El coeficiente de fricción es mayor. Pero si usted está caminando en el hielo, si es que puede caminar, ¿va? Está caminando en el hielo o en un piso donde es súper liso, el coeficiente de fricción va a ser menor, ¿ok? Y como es directamente proporcional, si este de acá aumenta,
entonces la fuerza de fricción tiene que aumentar, ¿verdad? Porque va a haber más freno, ¿verdad? Bien, entonces, hablemos ahora de los dos tipos de coeficiente que tengamos, ya que la fuerza de fricción va a depender del coeficiente. Si el coeficiente es cinético, esta fuerza de fricción va a ser cinética. Si el coeficiente de fricción es estático, la fuerza de fricción va a ser estática, ¿verdad? Entonces, la primera que tenemos es coeficiente de fricción o de rozamiento, pues ya lo sabemos, de fricción cinética. Coeficiente de fricción cinética. Este lo vamos a denotar como mu sub K. ¿Ok? La K es de kinetic, es cinético en inglés, ¿verdad? Eso es lo que significa la K. ¿Ok? Y este coeficiente de fricción va a existir siempre que el objeto se esté moviendo. ¿Ok? Si el objeto se está moviendo, hay coeficiente de fricción cinética. ¿Ok? Si el objeto se está moviendo, hay coeficiente de fricción cinética. Entonces aquí podemos decir que la fuerza de fricción tiene que ser ¿qué? Cinética. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que los objetos se estén moviendo, va a existir coeficiente de fricción cinético, U sub K, y obviamente, como depende de esto, la fuerza de fricción va a ser cinética. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la estática? Coloquemos aquí, coeficiente de fricción estática. Coeficiente de fricción estática. Coeficiente de fricción estática. Y esta la vamos a denotar como nu sub S. La S otra vez en inglés, ¿verdad? Estático, ¿verdad? Coeficiente de fricción estática. Bien, observen bien, por favor. Quiero que entendamos los dos términos. Este de aquí se obtiene porque el objeto está en movimiento. Pero este coeficiente de fricción estático, pongámoslo estático, este coeficiente de fricción estático, este se va a dar cuando la partícula no se está moviendo. Puede existir o pueda que no exista. Ok, hablemos ahora del coeficiente de fricción estático. Ok, observemos. Yo puedo, bien, pues tengo aquí mi almohadilla. ¿Sí? Tengo mi almohadilla. Yo puedo dar inclinación a mi mano. No se está moviendo. Ok, miren la inclinación que tengo ya. Y hay un punto, miren, que ya se empieza a mover. Si yo lo inclino más, va a llegar un punto en el que se va a caer. ¿Ok? Entonces, díganme, ¿quién es el encargado cuando yo tenga una inclinación, por ejemplo, así, este objeto no se mueva? ¿Quién es el encargado? El coeficiente de fricción o de rozamiento estático. ¿Ok? Lo que hace que esto no se caiga en una inclinación es el coeficiente de fricción estático. Uno está cuando hay movimiento y el otro está cuando está en equilibrio. ¿Ok? Lo voy inclinando y va a llegar un punto en el que el coeficiente se pierde, ¿va? Ya no hay agarre, pues ya no se puede, ¿va? ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entienden, chicos? Las diferencias ahí. Muy bien. Entonces, para hacer un pequeño dibujito aquí, pongámoslo así, ¿verdad? El coeficiente de fricción va a estar, por ejemplo, cuando los objetos están así, en equilibrio y el plano está inclinado, ¿verdad? Ahí hay coeficiente de fricción. Entonces, si este es nu static, nu sub S, entonces la fuerza de fricción va a ser estática, ¿verdad?
¿Ok? Dependiendo entonces, si hay movimiento, la fuerza de fricción va a ser cinética, y si la fuerza de fricción, y si está en equilibrio, la fuerza de fricción va a ser estático, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Obviamente, cuando estemos resolviendo problemas, todo esto de acá se nos va a venir a la mente y vamos a poder platicar ya de eso, ¿verdad? Pero necesito que vuelvan a ver los videos y entendamos todo lo que estamos hablando. Y si tiene alguna duda, pues que me la haga saber, por favor. Bien. Ahora, para finalizar, las características, ¿verdad? Vamos a hablar de las características. Coloquemos ahí características de la fricción. Vamos a poner características de la fricción ahorita. Es un vector. Es un vector. ¿Ok? Es un vector. La otra característica. Siempre va contraria al movimiento. ¿Ok? La fricción es un vector y siempre va contraria a la fuerza al movimiento, ¿verdad? O siempre va contrario o contraria, como le quieran llamar. Ahora, por último, las características del coeficiente de fricción. Coeficiente. La primera característica, este no es un vector. Este es un escalar porque es un numerito. ¿Ok? Escalar es un escalar. Es adimensional. ¿Ok? ¿Qué significa adimensional? Ya lo habíamos hablado en la clase, en su momento. A viene del griego que significa sin. Sin dimensional. Quiere decir que el coeficiente de rozamiento, de fricción o el de rozamiento, no tiene dimensión. Y eso implica que no tiene unidades. ¿Ok? Simplemente es un numerito. No tiene unidades. ¿Ok? El coeficiente de fricción siempre va a estar comprendido desde 0 a 1. ¿Ok? El coeficiente de rozamiento o el coeficiente de fricción siempre va a ser igual a una cantidad entre 0 y 1. 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9. 1 tal vez. Es decir, que el coeficiente de rozamiento siempre va a estar entre 0 y va a estar entre 1. ¿Ok? No pueden darnos un coeficiente de fricción 5, 10, 20, no. Solo está entre 0 y 1. ¿Ok? Y la última característica importante es que el coeficiente de fricción cinético va a ser menor al coeficiente de fricción estático. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir esta teoría? Imagínense que en el problema nos dicen, hay un bloquecito y en la superficie hay un coeficiente de fricción de 0.3 y 0.5. Calcule la aceleración. Ah, ok. Me dieron dos numeritos, ¿verdad? 0.3 y 0.5. Entonces, ¿cuál es el cinético y cuál es el estático? Ah, yo me recuerdo que el profe nos puso aquí, en las características del coeficiente, que el cinético es menor al estático. Ah, entonces si tengo 0.3 y 0.5, el 0.3 es el estático. Ok, así es como quiero que ustedes vayan comprendiendo las cosas.
Chicos, entonces, esto sería las características del coeficiente de fricción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, dice Fernando que por falta de internet, no terminó la clase. Bueno, ahí sí que mire la clase en YouTube, pues, le toca. Bien. Y por último, pero no hay mucho que hablar, es la última fuerza. ¿Cuál es la fuerza que nos falta? ¿Qué fuerza es la que nos falta, chicos? Electromagnética, ¿no? No, vamos de las 4 fuerzas que les dije que íbamos a ver. Ah, vamos a ver, tensión. Falta la tensión. Ok, y aquí no hay mucho que hablar, ¿verdad? La tensión, pues podemos ponerle fuerza sub T, ¿verdad? Para denotar que es la tensión. O también le podemos poner la T de tensión, ¿verdad? Es lo mismo. Yo prefiero colocarle la T. Sí, la T que significa tensión. Ok, ¿y la tensión existe? Cuando hay cuerdas, cuando el bloquecito está colgado. ¿Sí? En ese sentido, hay tensión. ¿Hacia dónde va la fuerza de tensión aquí? ¿Sí? Esa es la tensión. ¿Por qué la tensión va ahí? Porque le está aplicando una fuerza, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tensión. La tensión existe siempre cuando hay cuerdas. Otro caso donde puede haber tensión es si mi plano inclinado está así y en la parte de aquí arriba tenemos una polea. ¿Ok? Por ejemplo, podemos estudiar al mismo tiempo 2 bloquecitos, ¿eh? Y ya problemitas así de 2 bloquecitos ya se ponen bonitos, ¿ok? Miren pues, entonces, ahí está. Obviamente, este bloquecito que está acá va a hacer que la polea gire y este bloquecito pues se va a ir corriendo hacia allá, ¿verdad? Es un sistema que se está moviendo. Y aquí, ¿hacia dónde va la tensión para este bloquecito? La tensión va hacia la polea. ¿Y hacia dónde va la tensión de este otro bloquecito? Hacia la polea. ¿Ok? Siempre las fuerzas de tensiones van hacia donde se está aplicando la tensión, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí mantengo el bloquecito, obviamente la fuerza la estoy aplicando aquí arriba. Entonces la tensión va indicando hacia ahí. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una polea. Las tensiones siempre van dirigidas hacia la polea, ¿ok? Pero esas son cositas que las vamos a ir puliendo cuando estemos viendo problemas. Chicos, muchísimas gracias. Gracias Pamela, gracias Jason por tomarse el tiempo de estar en la clase, pues Fernando se acaba de ir. No sé qué pasó con sus compañeros, pero ellos son los que quedan mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto de acá yo ya lo sé, esto lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a ver, y año tras año, tras año, y ustedes pues no. Entonces, la verdad tiene mucha importancia que nos metamos a la clase con el profesor y saquemos todas nuestras dudas. Muchas gracias a ustedes por la responsabilidad. Pamela, espero que todo pues ya esté mejor. Que Dios te bendiga y derrame muchas bendiciones en tu familia.